exactos 80 años, el 21 de agosto de 1940, el revolucionario ruso León Trotsky fue asesinado en la ciudad de Moscú. Esta serie tendrá un nuevo vídeo todos los miércoles a las 18 horas. Inscríbase en el canal para recibir las notificaciones. Trotsky fue muerto a manos de Stalin. El asesino era un agente de la NKVD, el Servicio Soviético de Represión y de Espionaje, que después se tornó la famosa KGB. El agente se llamaba Ramón Mercader, había luchado en la Guerra Civil Española, donde fue reclutado y después fue entrenado en la Unión Soviética. Mercader consiguió entrar en la casa de Trotsky usando el nombre falso de Jacques Mornar, de nacionalidad belga. Mornar consiguió envolverse afectivamente con Silvia Ageloff, que era una traductora que trabajaba con Trotsky en la casa de Coyoacán. A partir de la relación que Mercader tenía con Silvia Ageloff, consiguió aproximarse a Trotsky y con el pretexto de que Trotsky examinara un artículo que él había escrito, pudo quedarse solo con Trotsky en su estudio. Mientras Trotsky se concentraba en la lectura del artículo, Mercader lo golpeó con un piolet, un pico de montañismo que llevaba escondido en el abrigo. Para sorpresa del asesino, Trotsky gritó y luchó con él, y Mercader no logró dominarlo. Los guardias que hacían la seguridad de Trotsky acudieron y consiguieron dominar al asesino. No obstante, Trotsky no resistió las heridas y murió algunas horas después. El entierro de Trotsky tuvo repercusión mundial y fue acompañado en la Ciudad de México por una multitud de más de 200,000 personas. El asesinato de Trotsky fue uno de los episodios más dramáticos del siglo XX y fue retratado en la literatura y en el cine. Algunas de las obras más emblemáticas de ese episodio fueron, por ejemplo, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, filmes como El asesinato de Trotsky, del director Joseph Losey, y más recientemente el filme español El elegido. Yo también recomiendo un filme importante, un documental, que se llama Asaltar los cielos, que también fue hecho en España y que hoy puede ser encontrado en YouTube. Algunos autores creen o creían que Mercader era un militante idealista que creía piamente que estaba asesinando a un enemigo de la Unión Soviética. Pero eso es pura mentira. Mercader sabía muy bien que estaba haciendo un juego sucio. Tan es así que había preparado una carta falsa colocándose como un ex militante trotskista arrepentido con su dirigente. Y hay más. Mercader mantuvo su falsa identidad y mantuvo su historia durante los 20 años que estuvo en prisión. Es preciso entender que el asesinato de Trotsky fue la culminación de una larga persecución. La oposición de izquierda, que era la tendencia de Trotsky dentro del Partido Comunista, fue perseguida desde 1923. Trotsky fue desterrado para Alma-Ata, ciudad de Kazajstán, en 1927. En 1929 fue expulsado de la Unión Soviética y forzado al exilio en Turquía. Durante 8 años, Trotsky fue siendo expulsado de país en país. De Turquía fue a Francia, fue expulsado de Francia a Noruega, de Noruega fue finalmente expulsado a México, que lo acogió en 1937. Antes de que México lo acogiera, todos los países dichos democráticos negaban el visto para la entrada de Trotsky. Entonces la persecución que él sufrió fue internacional. En esa época, cuando Trotsky llega a México, el estalinismo ya había consolidado su poder en el Estado soviético. Pero al final de cuentas, ¿qué es el estalinismo? El estalinismo era una camada de funcionarios privilegiados dirigidas por Stalin, y esa casta burocrática había usurpado el poder de los obreros y a esa altura
controlava todo o Estado soviético. A burocracia instaurou uma ditadura sangrienta que eliminou a toda a vanguardia revolucionária que havia dirigido a revolução. Para manter seus privilégios e para manter sua própria ditadura, era preciso acabar com toda a oposição revolucionária dentro da União Soviética. O auge da repressão foi a chamada Gran Purga, nome dado na União Soviética ao período entre 1934 e 1937, em que foram assassinados miles ou centenas de miles de comunistas. Não é exageração. Segundo o historiador Vadim Rogovin, foram exterminados, ou seja, foram executados mais de 800.000 opositores, a grande maioria comunistas. Junto com esse extermínio de miles de comunistas, Stalin promoveu os chamados processos de Moscou, que foram de 1936 a 1938, onde foram juzgados e executados os principais dirigentes da Revolução Russa, muitos de eles conhecidos como Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rykov, Preobrazhensky, Smirnov, Piatakov e muitos outros. Trotsky foi o principal acusado nesses processos e foi condenado em rebeldia, sendo incluso acusado de agente de Hitler e agente de los japoneses. Uma terrível calúnia que ele tentou desmentir em um contraprocesso. O assassinato de Trotsky foi o ponto mais alto, aun quando não haja sido o fim dessa larga perseguição política. O assassinato foi orquestrado diretamente por Stalin. Stalin encomendou ao general Pavel Sudoplatov, que era o encargado de uma divisão do NKVD, que se chamava Divisão de Tarefas Especiais, ou seja, entre comillas, assassinatos. Sudoplatov montou um equipo. Esse equipo já havia atuado na Revolução Espanhola, perseguindo e assassinando a trotskistas, anarquistas, militantes do Partido Obrero de Unificação Marxista, el POUM, e incluso em Espanha haviam assassinado a seu secretário-general Andrés Nins. Essa equipe especial, montada para assassinar a Trotsky, era dirigida por outro general da NKVD, que se chamava Naum Eitingon, viejo agente da época da Checa. E, por outro lado, participavam dessa equipe um assassino especializado, chamado Yusif Grigulevich, e Caridad Mercader, que era a madre de Ramón Mercader, e que incluso foi a pessoa responsável por el reclutamento de Mercader como agente soviético. Bueno, el 24 de mayo de 1940, esse equipo organizou um primeiro atentado, invadindo a casa de Trotsky e disparando 240 tiros. O jefe desse equipo era o pintor muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, que também havia lutado na Guerra Civil Espanhola. Esse atentado foi coordenado nas sombras por Grigulevich, que era a cabeça pensante do equipo que intentou matar a Trotsky. Sin embargo, o atentado falhou. E isso graças à companheira de Trotsky, Natalia Sedova, que o empurrou para o único espaço que havia dentro do quarto, entre a cama e a parede, e assim salvou sua vida. E na medida em que falhou essa primeira tentativa, Stalin resolveu apelar à opção que havia, que era o assassino infiltrado, Ramón Mercader. Muitos podem perguntar-se por que esta obsessão, por que Stalin precisava, tinha uma necessidade absoluta de matar a Trotsky. Bueno, em primeiro lugar, Trotsky havia sido um dos líderes da Revolução Russa junto com Lenin. E a memória dessa revolução grandiosa, que levou por primeira vez a los obreros e campesinos ao poder, aún estava viva entre milhões de trabalhadores no mundo inteiro. Trotsky era o último dirigente vivo dessa revolução e o mais importante. Stalin tinha medo de Trotsky porque Trotsky era um opositor implacável da burocracia stalinista, denunciando seu caráter contra-revolucionário. Com o começo da Segunda Guerra Mundial, Stalin temia que o resultado desse conflito, que foi o maior de toda a história, provocara novas revoluções e fortalecera o trotskismo.
Por eso era fundamental asesinar al mayor símbolo de la Revolución Rusa, que era Trotsky. No obstante la furia asesina de Stalin, las calumnias, la verdadera escuela de falsificaciones que intentó apagar la imagen de Trotsky y de los dirigentes rusos, incluso de la fotografía, como fue denunciado por varios artistas y historiadores, no consiguieron apagar el pensamiento político, la obra y el ejemplo de Trotsky. Nosotros escogimos ese tema denunciando el asesinato de Trotsky y la persecución stalinista porque es una forma de homenajear al revolucionario ruso a los 80 años de su muerte. El próximo miércoles a las 18 horas vamos a abordar el tema de la historia de la Revolución Rusa, que está íntimamente ligada a la vida, la obra de León Trotsky.